Buenos días, seguimos en esta mañana de mucho frío de noviembre del año 2020, es el día 18 de noviembre, y continuamos en esta celebración, gran celebración de nuestra amada Esimia Azcapotzalco. Ya son 33 años desde su fundación. El Instituto Politécnico Nacional y la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica los recibe con mucho cariño y les da la bienvenida otra vez a su casa, a todos los exalumnos que han tenido a bien participar de estos festejos. Y esta mañana tengo el gusto de saludar al ingeniero Jesús Andrés Torres Cuadros. Él es egresado es ingeniero mecánico de la generación 98-2002. Él es maestrante en ciencias de administración de negocios. Me voy a permitir leer su semblanza de ingeniero. El ingeniero tiene más de 18 años en temas de aire acondicionado, ventilación, calefacción y extracción a nivel residencial, industrial, comercial y farmacéutico. Tiene 5 años como administrador de proyectos, ejecución, supervisión, comisionamiento y puesta en marcha de sistemas de aire acondicionado. Tiene más de 3 años de experiencia en supervisión de instalaciones MEP, 7 años en la aplicación de normas de diseño a nivel farmacéutico, manufactura y edificios ecológicos. Actualmente el ingeniero ocupa una posición como gerente de instalaciones MEP en MR Group. El ingeniero también tuvo un proyecto no hace mucho tiempo en en el estado de Nueva York, en donde era contratista de ingeniería e instalaciones. Otra de sus posiciones ha sido en la empresa CIA, Supervisión de Infraestructura Aeroportuaria, como ingeniero MEP, en PAG Engineering, como jefe de oficina de la Ciudad de México, y algunas otras en las que no abundaré porque, por supuesto, es robusto su experiencia, y hoy viene a compartirnos de ella con un tema sobre aire acondicionado. Voy a dejarle el micrófono al ingeniero Cuadros. Sea usted muy bienvenido. Muchas gracias a Esimia Azcapotzalco. Contento, realmente contento por su 33 aniversario. Realmente le estaba comentando que cuando yo era estudiante ahí, pues lo que celebramos era el 10º aniversario, así es que pues es oportunidad de sacar cuentas, ¿no? De más o menos cuánto tiempo que tiene que salir de ahí. Me da mucho gusto hablar con ustedes, ingenieros y futuros ingenieros, entusiastas del aire acondicionado, realmente una ciencia elitista, donde muy pocas personas luego le quieren entrar al negocio, pero es un negocio muy noble, es un negocio muy bonito, sobre todo redituable, para ciertas posiciones en las que hay que destacar, ¿no? Como en toda posición de ingeniería, pues siempre lo importante es hacer las cosas bien. Y en esta oportunidad, conmemorando los 33 años de nuestra gloriosa Esimia Azcapotzalco, me he venido a presentar con ustedes para presentarles un tema que está de moda, un tema que tiene mucha actualidad en el negocio, tanto el aire acondicionado como en otras oportunidades como son la administración de IT, de los datos, y la gestión de toda esta información que se maneja en la internet ahora que está de moda el tema del COVID. Digo, lamentablemente es una situación que está atravesando todo el mundo, pues justamente nos genera crisis en ciertos sectores, ¿verdad? Sobre todo económicos, pero aunque no lo crean, hay sectores que se están viendo muy beneficiados con esta situación, muy beneficiados con el hecho de que estemos en casa encerrados. ¿Por qué? Porque pues así hacemos gran uso de la internet, la bendita internet que ya tiene sus años en el sector, en el sector de la vida humana, pues ahora requiere de más demanda. Ahora la gente está más guardada en su casa, está no solamente mirando contenidos y también generándolos.
Entonces, la demanda que tiene toda la gestión de todos estos datos que circulan en la red es impresionante, y el HVAC o los sistemas de aire acondicionado juegan un papel muy importante en estos lugares donde se gesta, se administra y se reparte la información que ustedes disfrutan en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Zoom, en Teams. Todas estas aplicaciones que existen van a dar a un lugar, y ese lugar es nada más y nada menos que el centro de datos. Y nosotros como ingenieros, y a los que nos interesa mucho el tema del aire acondicionado, jugamos un papel muy, muy, muy importante en la conservación y operación de estos edificios dedicados específicamente para la gestión de toda esta información que ustedes hoy día, pues queramos o no, tenemos que disfrutar pues desde casa, ¿no? Entonces empezamos con esa pequeña introducción. Lo que vamos a revisar el día de hoy es el tema de centros de datos, una pequeña definición de lo que son, cómo es el diseño de los sistemas de aire acondicionado para este tipo de edificios. También vamos a hablar un poco sobre los equipos de aire acondicionado en estos centros de datos, muy importantes. No son equipos comunes y corrientes para uso de personas o de confort en alguna habitación, hoteles y esto. Son equipos muy específicos. También vamos a hablar de un tema importante que es la parte de la distribución del aire en los centros de datos. Moverlos, gestionarlos, en fin, el aire es importante en estas situaciones. Y obviamente otro tema que no podemos dejar de lado pues es el rendimiento y la eficiencia de refrigeración. Ya no solo basta gastar la energía, sino hay que saberla gastar y tratar de generar ahorro en esos, porque obviamente los gastos y los costos que genera la electricidad en este tipo de edificios es elevadísimo. Adelante veremos unos datos interesantes que espero les gusten. Pero bueno, retomando el tema de centros de datos. El centro de datos es una instalación que se utiliza para colocar múltiples servidores y sistemas informáticos, sistemas de almacenamiento de datos que están pues acondicionados con una administración de energía, lo que estaba comentando. O sea, ahí hay una cantidad de energía que se consume que es muy amplia y hay que saberla utilizar. También cuenta con sistemas de aire, obviamente, que es el tema que nos trae aquí hoy, que tiene sistema de prevención de incendios. Obviamente, la información que se genera es muy valiosa, así es que es importante que estos equipos no sufran accidente alguno, así como generalmente equipados con sistemas de seguridad física, y me refiero a temas de ingreso de personas, a temas de seguridad al interior de los edificios, que obviamente no cualquier persona puede entrar, pues porque ahí está mucha información importante, ¿no? Básicamente los centros de datos se dividen en tres categorías principalmente, y son estos que les muestro aquí, son los centros de datos empresariales o los Cloud Data Center, cloud de la nube. Obviamente estos centros de datos son los que tienen las empresas, por ejemplo, pues de manera particular para administrar su propia información, ¿no? Y sistemas que los utilizan para conectarse a la internet, en fin, los centros de datos como locales, ¿no? Los centros de datos de internet, los IDC, que son los centros de datos que ya se encargan de administrar información de muchos clientes, que es un edificio dedicado a eso para administrar la información de clientes estilo Google, estilo Netflix, estilo YouTube, que obviamente son empresas que manejan mucha información, pero que obviamente no están dedicados a la construcción de estos edificios. Ellos solamente la administran, ellos solamente controlan esa información, pero contratan a otras empresas para hacer estos edificios dedicados y rentan espacios en los servidores para gestionar su información. Y por ahí tenemos otro tipo de centro de datos que se le llama oscuros, los Dark Data Centers, en inglés, DDC, que no es otra cosa más que un centro de datos igual de tipo de Internet, pero su peculiaridad es que no cuentan con el apoyo de personas, es decir, son
son centros de datos que ocasionalmente están remotos en lugares inaccesibles, donde no hay personas que estén trabajando en el centro de datos y toda la operación del centro de datos es autónoma y se maneja vía remota. O sea, no hay manera de llegar a ellos, o sí la hay, pero pues para personas autorizadas, pero tiene esa peculiaridad que su lugar de ubicación es remoto y el número de personas que trabaja ahí es el mínimo. No hay muchas personas ahí. Bueno. Referente a los requisitos que tenemos para el manejo de los centros de datos, bueno, antes de los temas de diseño, pues es importante hacer mención de algunas de las regulaciones. Hay muchas regulaciones a nivel nacional e internacional, pero digamos las más utilizadas son estas que les presento, que es el Código Internacional de Conservación de Energía, el ISC, es una norma norteamericana, igual que la norma energética de la RAE, que es la Sociedad Americana para Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado, un grupo de ingenieros que, como ustedes saben, se dedican a hacer prácticamente todas las regulaciones y buenas prácticas que se manejan en el negocio del aire acondicionado. Sin duda, la normativa más recurrente y recurrida con ingenieros para el diseño de sistemas de aire acondicionado, bueno, pues en su capítulo 90.1 y 90.2 encontrarán información referente a estos temas del aire acondicionado, específicamente en centros de datos. Y finalmente tenemos el Uptime Institute, que es una normatividad dedicada a los centros de datos, la cual nos brinda Hola, me comenta Betsy Hernández que no están viendo la presentación porque no está en modo de presentación y solo ven la primera diapositiva, entonces no están contigo, no van contigo. ¿No se ve? ¿Cómo le hago? O sea, sí ven, pero solo ven, y yo también solo veo tu portada, Esa. digamos, de la presentación. Es que te dije, déjame bajar. A ver, dejo de compartir. No, hay Vuelvo que a compartir, pero hay compartir. que darle modo de presentación para que corran las diapositivas, Inge. A ver, ahí está. ¿Ves centro de datos, diseño y Sí, esto? esto No. sí lo vemos. A ver, Gracias Sí, a ti, ahora sí ya se ve, ya quedó. Sí, a muy ver. bien, ingeniero. ¿Y ahí? Sí, centro de... ¿Esa ya se ve? ¿Sí? Ah, ok, entonces retomo rápidamente. Bueno, realmente lo que les dije fue más verbal, igual no se necesitaba ver mucho. Aquí está lo que les comentaba, una disculpa, esto de la tecnología no se me da. Centro de Datos Empresarial, el CDC. Está el Centro de Datos de Internet, el IDC, y el Centro de Datos Oscuros, el DDC. Eso ya se los había platicado, entonces ya no vamos a retomar eso. Aquí está lo de las normas que estaba platicando, que es el Código Internacional de Conservación de Energía, el ISC. La norma ASRAE, que como es bien conocida por todos ustedes, es la regulación que nos manda prácticamente a todos los ingenieros dedicados al aire acondicionado. En su capítulo 90.1 y 90.2, ahí encontraremos toda la información referente a gestión de energía en aire acondicionado, específicamente para centro de datos. Y el Uptime Institute, que es la normativa que regula justamente cómo debe ser la operación y función de un centro de datos, no solamente en temas de aire acondicionado, sino en todas las instalaciones que ahí convergen para la ejecución de un edificio como estos. Y justamente es el Uptime Institute en el que nos dice cuáles son los niveles de disponibilidad, así se le llama, que tiene un centro de datos. ¿A qué se refiere? A que un cliente quiere tener, en este caso cliente puede ser YouTube, puede ser Netflix, puede ser TikTok, todas estas plataformas, necesitan tener la disponibilidad del espacio, la disponibilidad de los datos, de la información que sus clientes buscan. Y eso se refiere a que en el momento en que ustedes quieran accesar a esa información, ustedes tengan entrada inmediata. Y obviamente también refiere al porcentaje de operación que tienen estos centros de datos, y ellos los clasifican como tiers. La tier 1
como viene ahí, tiene una disponibilidad del 99.671%, es decir, ustedes me van a decir, bueno, pues, ¿qué hay? O sea, 99.67, casi 100, ¿no? Pero realmente ese punto 33% que nos está faltando ahí puede traernos algunos problemas en la función de los equipos, lo cual redunde en que ustedes de alguna manera no tengan acceso a la información que están requiriendo a través de estas plataformas. Lo que pasa normalmente cuando dicen en las noticias que se cayó el Twitter, que se cayó esto, bueno, fue porque seguramente algo estaba pasando en el centro de datos y ese punto 33% de no disponibilidad ocurrió. ¿Cómo definimos el Tier 1? Bueno, pues es un centro de datos nivel 1, es el nivel de capacidad básico con infraestructura para respaldar la tecnología de la información para un entorno de oficina y más allá. Los requisitos para una instalación de nivel 1 consideran una fuente de alimentación ininterrumpida o los mundialmente conocidos UPS. Estamos hablando de temas de alimentación eléctrica, ¿no? Los UPS nos alimentan cuando tenemos un corte de energía o corte de picos. Cuando se requiere un espacio para sistemas informáticos, cuando el equipo de enfriamiento dedicado que funciona fuera del horario de la oficina, es decir, tenemos un equipo de aire acondicionado que funciona todo el día, a todas horas. Cuando tenemos generadores de motor o lo que llamamos las generadoras eléctricos para los cortes de energía. El nivel 1 protege contra interrupciones por errores humanos, pero no contra fallas o interrupciones inesperadas. El equipo redundante incluye enfriadores, bombas, módulos de UPS y generadores de motores. La instalación tendrá que cerrarse por completo para mantenimiento preventivo y reparaciones, y si no lo hace, aumenta el riesgo de interrupciones no planificadas y consecuencias graves por fallas del sistema. O sea, ¿a qué se refiere? Obviamente estos edificios requieren mantenimiento, como todos los edificios finalmente, pero en un centro de datos los mantenimientos tienen que ser más exhaustivos. En estos casos, en un data center con nivel 1 o tier 1, pues la operación del centro de datos tiene que cerrar. No es catastrófico, pero realmente a muchos clientes no les interesa dejar de tener disponible su información. Por tanto, tienen que subir la categoría del centro de datos, pero esta es como que la más básica, donde de alguna manera, si hubiera que hacer un mantenimiento a algún equipo, a algún servidor o algo, pues se tiene que interrumpir el servicio, hacer la operación de la manera más sencilla posible y luego volverlo a echar a andar. Es un inconveniente del Tier 1, pero bueno, vamos, los data centers más básicos funcionan así. Tenemos el Tier 2, que tiene una efectividad o disponibilidad del 99.741%, o sea, un poquito más, ¿no? Ahí dice, las instalaciones nivel 2 cubren componentes de capacidad redundante para energía y enfriamiento, que es decir, redundante, que tengo doble de las necesidades de aire, el doble de necesidades energéticas eléctricas y el doble de protección contra incendio y seguridad. Dice, brinda mejores oportunidades de mantenimiento y seguridad contra las interrupciones. Estos componentes incluyen generadores eléctricos de motor, obviamente, más almacenamiento de energía. Obviamente tenemos enfriadores y unidades de enfriamiento redundantes. Tenemos módulos de UPS, que también son redundantes. Tenemos bombas para el sistema de enfriamiento, también redundantes. Tenemos equipos de rechazo de calor, también que nos ayudan al acondicionamiento de los cuartos. Tenemos tanques de combustible, esto obviamente redundante para los generadores de motor, los generadores eléctricos de motor. Y tenemos celdas de combustible. También la ruta de distribución del nivel 2 sirve a un entorno crítico y los componentes se pueden quitar sin apagarlos, al igual que una instalación de nivel 1, el cierre inesperado de un centro de datos de nivel 2 afectaría el sistema. ¿A qué se refiere con un cierre inesperado? Por ejemplo, pues un incendio, un terremoto, alguna catástrofe natural, una inundación. Digo, también los centros de datos se diseñan para colocarlos en lugares estratégicos donde no ocurran este tipo de situaciones. Normalmente no es poner un centro de datos donde yo quiera. Tiene que cumplir el lugar ciertas características y ahorita lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos el nivel 3, que no difiere mucho del nivel 2,
Ahí la disponibilidad es del 99.82%, es decir, mejora la disponibilidad de nuestra información. El centro de datos nivel 3 se puede mantener al mismo tiempo con componentes redundantes como diferenciador clave en rutas de distribución redundantes para servir al entorno crítico. A diferencia del 1 y el 2, estas instalaciones no requieren paros cuando el equipo necesita mantenimiento o reemplazo. Los componentes de nivel 3 se agregan a los componentes de nivel 2, pero para que cualquier pieza pueda apagarse sin afectar la operación del centro de datos. Aquí hace énfasis en dos cosas. La primera, una cosa es que los equipos de cómputo requieran mantenimiento, y la otra, el Tier 3 abunda en el tema de los mantenimientos el tema de mantenimiento a los equipos que le dan servicio a ese centro de datos. Es decir, que yo pueda tener 10 unidades de enfriamiento dentro del cuarto, pero con 5 resuelvo la carga térmica, las otras 5 están de apoyo. Pero digamos, en algún momento de la vida, las 10 unidades van a operar de manera equitativa, pero tengo la libertad de sacar 5 de operación para darles mantenimiento y tener las otras 5 operando para cualquier situación y viceversa, e ir intercalando la operación. Eso es el nivel 3. El nivel 4, que es el nivel máximo, es el 99.995 de disponibilidad. Tiene varios sistemas independientes, es decir, físicamente aislados, que cuentan con componentes de capacidades redundantes y rutas de distribución. Para no leerles mucho este tema, en el nivel 4 tenemos doble de todo y respaldado. Es decir, sabemos que en México contamos con la Comisión Federal de Electricidad para Alimentación Eléctrica. Bueno, para este tipo de data centers requiero doble alimentación de parte de ellos, es decir, ya sea que tenga una toma energética de algún lado y de otro lado, y las dos me lleguen al centro de datos, al igual que puedo tener el respaldo de 4 generadores eléctricos, el respaldo de baterías, el respaldo de todos estos elementos que me den doble de todo, doble generación de agua helada, dobles equipos de aire acondicionado que van a funcionar de manera independiente. Esto me permite operar el centro de datos en sus servicios sin que tenga que parar absolutamente nada dentro del edificio. Dice, las instalaciones de nivel 4 añaden tolerancia a fallas de tipología del nivel 3 cuando falla un equipo o hay una interrupción en la ruta de distribución. Es decir, por ejemplo, si estamos distribuyendo agua helada para los equipos de enfriamiento, bueno, pues yo tengo un doble circuito. Es decir, si por algún motivo uno se afecta, tengo el otro circuito ahí apoyando. Entonces, el nivel 4, pues es el nivel con mayor disponibilidad y obviamente, pues un poco más caro. Bueno, ya que tenemos ahí definido el tema de los diferentes tipos de centro de datos, tenemos aquí cuáles serían los requisitos fundamentales para la planificación de ellos. Bueno, para el diseño de nuestro sistema de aire acondicionado. Tenemos obviamente que verificar la planificación de ese espacio, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a proyectar, la fuente de alimentación y conectividad de la red, lo que les estaba comentando. Muchas de estas empresas que se dedican a la construcción de centro de datos no se dedican a la infraestructura de telecomunicación, es decir, no son competencia de Telmex o Alestra o estas empresas que se dedican a los servicios de telecomunicación, fibra óptica y esto. Los administradores de centros de datos buscan lugares donde esa disponibilidad de infraestructura en telecomunicación sirva de ayuda para el tráfico de datos, ¿no? Y pues hay ciertos lugares muy específicos donde encuentran estas características, ¿no? Y otras cuestiones que hay que considerar se refiere a la temperatura y humedad, y no es otra cosa más que las condiciones climáticas de los lugares. Nos tienen que ayudar. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a hablar sobre los temas de ahorro energético y siempre es importante contar con un lugar que nos ofrezca esas características exteriores en el ambiente para que nosotros no consumamos energía de más. Es decir, no va a ser muy probable que encontremos un centro de datos en el desierto,
¿Por qué? Porque las condiciones climáticas son extremas. Cuando hace calor, pues hace bastante, y cuando hace frío, pues es bastante. Entonces, la operación de los equipos es muy variable y puedo tener picos, en fin. En ese tipo de situaciones son las que tenemos que poner atención. Referente a la planificación del diseño de centros de datos, bueno, pues las consideraciones más importantes en lo que respecta a nuestro negocio, que es el aire acondicionado, pues son las fugas de aire y humedad que pueda tener el cuarto donde se va a poner el centro de datos, los contaminantes que se contengan en el ambiente, también están los controles de acceso y seguridad, lo que comentamos, las condiciones de temperatura y humedad en el cuarto, los flujos de aire, eso es muy importante cuidarlo, el tema del diseño de pisos elevados y alturas de los techos, es decir, ustedes con alguna experiencia en aire acondicionado sabrán que la cuestión de altura en un cuarto que se va a acondicionar es importante porque nos determina la cantidad de aire que hay que acondicionar y bueno, en los centros de datos es un tema importante a evaluar. Las condiciones del espacio aislado, es decir, dentro del cuarto de centro de datos hay algunas cuestiones que hay que aislar para evitar tener mucho intercambio de calor con el ambiente, de tal suerte que nos ayuda a eficientar los sistemas, ¿no? Y otro tema importante son las futuras expansiones. Obviamente, cuando uno pone un centro de datos como inversor, pues esperas tener más clientes y obviamente crecer tu negocio. Entonces tienes que hacer alguna proyección para ver cuántos clientes más puedes tener que requieren tus servicios de almacenamiento de datos. Respecto a los suministros eléctricos y conectividad, bueno, lo que habíamos platicado, los requisitos de energía estimados, es decir, hacer una evaluación de los equipos que vamos a instalar para ver cuál es el consumo eléctrico que tienen y si el lugar a donde pretendemos poner el centro de datos cuenta con esas características para suministrarnos la energía que necesitamos, ¿no? Eso junto con la calidad de la energía. Obviamente aquí los que se dedican al tema de la electricidad nos dirán o nos explicarían que la energía eléctrica pues tiene calidades, ¿no? Que a veces presenta picos, a veces presenta irregularidades y obviamente las variaciones en voltajes y amperajes de los lugares no permitirían hacer un centro de datos adecuado. Entonces, hay que definir de esos lugares cuáles son los indicados que tengan una calidad de energía óptima, ¿no? Tenemos aparte los temas de seguridad física y protección contra incendio, que sería otro tema de plática para otra sesión, al igual que el control de la energía de emergencia, es decir, ustedes saben que en el tema del aire acondicionado, entre más control tengamos sobre el sistema, mejor tenemos la gestión y la administración de esa energía, ¿no? Nos ahorramos consumos y evidentemente el costo disminuye si más controlamos. Bueno, dentro del diseño del sistema de enfriamiento, tenemos que considerar algunos puntos. Uno, pues es la ganancia de calor, lo que les decía, ustedes que dedican al tema del diseño de aire acondicionado sabrán que las condiciones ambientales juegan un papel muy importante, tanto por el tema de aire ambiental como de las características de los equipos que van a trabajar adentro. Volvemos al mismo tema, temperatura y humedad. Tenemos los rangos de ventilación, es decir, la cantidad de aire que vamos a estar suministrando y sacando de los centros de datos. Los caudales de aire y su calidad, temas de filtración también son importantes. Los temas de seguridad física y los temas de cargas de enfriamiento. Referente a los requerimientos de temperatura y humedad, que hemos platicado un poco sobre esto, tenemos estas características importantes en un centro de datos que sabemos que son equipo electrónico que tiene ciertas características de operación. Entre ellas está en cuestión de temperatura, pues el tema del bulbo seco, que tiene que estar entre los 18 y los 27 grados centígrados. Su operación normal redunda en los 24 grados centígrados más o menos, pero hay algunos cables muy específicos dentro de las fibras ópticas y esto que requieren a veces temperaturas de 19 grados, 19.5 y
Es un tema que se puede lograr con los equipos que vamos a mostrar más adelante, así como el punto de rocío que tiene que estar entre 5.5 y 15 grados centígrados. ¿Por qué hay que cuidar el tema del punto de rocío? Bueno, el punto de rocío sabemos que es la temperatura a la que la humedad en el ambiente empieza a brisear, a hacer una condensación ligera, entonces eso es un problema, ¿no? Como explico ahí más adelante, si la temperatura aumenta demasiado, el equipo no funcionaría correctamente y los componentes internos comenzarían a hincharse y alejarse unos de otros, lo cual nos puede causar un incendio en caso de que aumentara. Pero ¿qué pasa si tenemos una concentración de humedad, que es lo que viene adelante? Dice, la humedad tiene que estar entre el 55 más menos 5% de humedad relativa. O sea, la cantidad de agua contenida en el aire tiene que estar en ese rango de porcentaje. ¿Por qué? Dice, porque el aire en el centro de datos es demasiado húmedo, el agua puede condensarse los componentes internos provocando cortocircuitos eléctricos. Por el otro lado, si el aire está demasiado seco, el centro de datos corre el riesgo de descarga estática que también puede resultar en cortocircuitos. O sea, el tema de la humedad es crucial porque, como dice ahí, si está muy húmedo, pues cortocircuito por concentración de agua, ¿no? Pero si está muy seco, la carga eléctrica nos puede generar cargas estáticas, es decir, cargas que pueden viajar en el aire justamente porque no encuentran temas de humedad alta. Entonces, con la humedad tan baja, esas cargas eléctricas pueden viajar en el aire y provocarme cortocircuitos en otros sistemas. Aquí, pues rápidamente, no es clase de psicometría, pero es para que analicemos un poco el tema de lo que ocurre en el centro de datos y sus condiciones de operación ideal, que es el que está en el círculo rojo, es decir, ahí observamos claramente cuáles son las condiciones de temperatura idóneo, cuáles son las condiciones de humedad relativa, que son las curvas que van hacia arriba, y finalmente las zonas donde pudieran estar trabajando de acuerdo a su ubicación. Esta carta psicométrica pues está a nivel del mar, por tanto, ¿cómo se llama? Pues son como condiciones ideales y el centro de datos que se está diseñando, pues hay que acondicionarlo a su carta psicométrica y buscar que se encuentre dentro de esas condiciones recomendadas, que son las que platicábamos hace ratito. Bueno, referente al flujo y la calidad del aire, bueno, estábamos platicando que el polvo sin duda es uno de los peores enemigos y puede afectar negativamente el funcionamiento y la fiabilidad de los equipos de procesamiento de datos debido a las corrientes parásitas. Generalmente se debe considerar dos factores en el control del polvo, que es la presurización y la filtración. Y hay un pequeño diagrama que muestra en el cuarto número 1, Room 1, está el centro de datos y estamos viendo una salida de aire por la puerta. Eso en términos de aire se le llama tener una presión positiva dentro del cuarto. ¿A qué se refiere? A que estoy metiendo más aire del que saco, es decir, por el cuadrito ese azul que ven ahí que dice SA, que es suministro de aire 1, está entrando más aire que el que saco por el retorno de aire o el RA1 y la extracción de aire. Es decir, esa diferencia se compensa por la puerta y se va hacia los otros cuartos. ¿Esto qué me garantiza? Me garantiza que cualquier aire que no tenga filtración o que venga de un ambiente en el exterior que pueda traer polvos o contaminantes, evita que se infiltre a mi cuarto. Es decir, al abrir tú la puerta del centro de datos, pues vas a sentir la corriente de aire que sale y eso garantiza de alguna manera que no tengas una incursión de polvos o contaminantes dentro del centro de datos. Esto es un tema muy importante al momento de la ejecución de los balanceos de los sistemas. Bueno, ¿cuáles son las consideraciones que se deben de tener para la carga o obtener la carga de enfriamiento? Bueno, lo primero es el calor dentro del espacio. Esto es muy importante ya que al momento de nosotros diseñar el centro de datos debemos saber exactamente qué equipos vamos a poner y las fichas de esos equipos o los datos técnicos de esos equipos nos indican cuáles son las cantidades de disipación de calor que tienen. ¿Qué equipos hay que cuidar? Pues sobre todo los de IT, los UPS, que son del suministro de energía ininterrumpida, que en general son los que generan más calor. Tenemos los sistemas de distribución de energía, es decir, todo el sistema de cableado y esto genera calor. Las propias unidades de aire acondicionado también nos generan calor, hay que considerarlo en las cargas.
los temas de iluminación y los temas del personal que va a estar trabajando ahí, que realmente no tiene mucha implicación, porque como comentamos, en un centro de datos no es que trabaje mucha gente, pero de todos modos la consideración ahí es importante. Tenemos el otro tema interesante también, que es el envolvente del edificio, que son las cubiertas, los muros y las ventanas. Obviamente, normalmente, un centro de datos per se, un data center, no tiene ventanas. No es de interés del público general que la gente se asome a ver un centro de datos. Normalmente no tiene ventanas, pero estamos apuntando ahí las ventanas porque un centro de datos no nada más tiene los equipos de IT, sino también tiene oficinas, tiene baños, tiene todos los servicios para la gente que llega a trabajar ahí. Bueno, ahí pues ellos sí tienen ventanas en sus oficinas y esto, ¿no? Y finalmente tenemos las cargas de ventilación, que no es nada más que el aire filtrado del exterior, o sea, lo que sucede cuando se abre la ventana para salir, digo, para abrir la puerta cuando sale y entra uno, que es el aire exterior, y las infiltraciones entre los cuartos, es decir, las repercusiones que pueda tener un cuarto que no tenga aire acondicionado y uno sí, ahí es importante tomarlos en cuenta. Para el centro de datos, bueno, tenemos ahí las opciones de equipos de enfriamiento. Conforme va su disponibilidad, si ustedes recuerdan la disponibilidad del centro de datos, pues obviamente se van usando 1, 2 o incluso los 3 tipos de sistemas de refrigeración que se tienen disponibles para solucionar el aire acondicionado del centro de datos. El primero, pues, y el más conocido, es el sistema de aire acondicionado dividido, o DX, que se le llaman de expansión directa, enfriados por aire. O sea, los mini splits que ustedes conocen, pero más específicos, más diseñados para este tipo de cosas. Tenemos igual los sistemas de aire acondicionado dividido, de expansión directa, pero los que están enfriados por agua. Más adelante veremos algunos dibujos ilustrativos de esto. Y los sistemas de aire acondicionado dividido enfriados con glicol. El glicol es una sustancia que se obtiene de mezclar agua con alcohol, más o menos, para tener una idea muy, muy sencilla de lo que es el glicol. Obviamente no es tan simple, tiene su ciencia, porque hay diferentes grados de glicol, que sea el 25%, que sea el 15%, en fin. ¿Qué ventajas tiene el glicol? Bueno, que ya la mezcla del agua con el alcohol nos genera un líquido llamado glicol, que su peculiaridad es que sube su temperatura para evitar el congelamiento. Es decir, si el agua congela a los 0 grados, yo puedo estar manejando con glicol este líquido a menos 5 grados centígrados y no se congele. ¿Qué problema tiene que se me congele el agua? Bueno, pues simplemente se tapa el tubo y ahí es donde incurrimos en un error de disponibilidad del data center, ¿no? Si el tubo está congelado, no pasa el agua, no estamos enfriando y estamos en un problema grave. Entonces, ¿cómo vamos a determinar el uso del glicol? Bueno, pues las condiciones ambientales al exterior nos los determina y las necesidades del centro de datos. A veces tenemos unos centros de datos que demandan una cantidad de energía impresionante por el tipo de equipos que tienen. Entonces, la demanda que tienen los equipos de aire para enfriar esa cantidad de calor generada me obliga a que los enfriadores estén generando más agua helada. Entonces, al requerirle yo esto al enfriador, incurro en el tema de que esta agua se empiece a enfriar demasiado al grado de que se pueda congelar en el tubo. Esto no pasa cuando se hacen esos cálculos y esas simulaciones que son perfectamente predecibles en un simulador, y podemos determinar si requerimos o no la ayuda del tratamiento químico con glicol para que nuestra agua no se nos congele en el tubo y por ende podamos suministrar agua con temperaturas de menos 5 grados, de menos 8 grados, sin ningún problema, con la finalidad de abatir la carga térmica que nos demanda el propio centro de datos. Y frente a la refrigeración basada en enfriadores, que son los equipos que nos van a estar suministrando el agua para estos sistemas, estamos los enfriados por aire y los enfriados por agua, que ya son conocidos por alguno de ustedes. Bueno, finalmente, ¿qué tenemos ahí? Bueno, pues tenemos las unidades acondicionadoras de expansión directa, o los mundialmente conocidos CRAC o CRA. Técnicamente son lo mismo, depende de cómo lo defina cada quien, pero ahí están las dos definiciones
que dice que el CRA, con CRAH, que es el Computer Room Air Handler, usa agua de enfriamiento y con sistemas de compresión de aire, es decir, tiene doble serpentín o doble evaporador. Un evaporador maneja agua que viene de un generador de agua helada y el otro evaporador usa refrigerante. Entonces, ese es el CRA. Y el CRA, que es el Computer Room Air Conditioning, que es una caja completamente cerrada, como si fuera un equipo paquete, que tuviera solamente un sistema de enfriamiento por refrigeración. No llegan a tener agua helada, pero bueno, si lo llegan a tener, pues ya técnicamente cambia el nombre y se llama CRA con H. Finalmente, son dos equipos muy similares, ese que tenemos ahí, y lo único que cambia pues son sus componentes al interior. Puede que tenga el sistema de compresión adentro y simplemente nos basemos de un condensador al exterior, y además adicional pueda tener el tema del agua helada a través de otro serpentín, pero básicamente es un mueblecito como de este tamaño. Ahí tenemos principalmente el tema del aire acondicionado, ¿cómo se llama? En sistemas de expansión. Este primero que tenemos es el de expansión directa con refrigerante. Como vamos en la imagen, el equipo tiene el sistema de compresión al interior de la unidad CRAC, y lo único que tenemos al exterior, que es el Air Cooled Condenser, es el condensador, y el proceso del circuito de refrigeración se da en estos dos equipos, y ahí estoy enfriando con ese equipo que está al interior del cuarto. Ahí tenemos la unidad que está enfriada por agua, que tiene un sistema de generación de agua helada a través de una torre de enfriamiento y un condensador al exterior, su bomba, sus filtros, y la alimentación hace un serpentín. Si notarán en el equipo que puse ahí en el dibujo, también tiene su sistema de compresión, tiene un compresor ahí que está de manera como independiente. Eso nos da la posibilidad de que también tengamos un equipo que en caso de que fallara o tuviéramos algún problema o simplemente se le diera mantenimiento al sistema de agua helada, puede funcionar con una condensadora al exterior y con refrigeración sin ningún problema. Ahí tenemos el sistema que utiliza glicol, que dirán no veo gran diferencia con respecto al otro. No, no la tiene en realidad. Lo que sucede aquí es que, bueno, pues el contenido es lo que cambia, ¿no? Finalmente el líquido, el glicol, que es agua con alcohol, va dentro de la tubería, y esto me da la posibilidad de tener un equipo que tenga mayor capacidad de enfriamiento, manejando temperaturas, les digo, de -5, -6, -8 grados en el líquido, sin que corra yo el riesgo de que se vaya a congelar el agua que fluye al interior del sistema. Ahí, bueno, un sistema de enfriamiento para un centro de datos. Como verán, ahí tenemos una maqueta muy significativa donde estamos observando el tema de que, bueno, está el centro de datos. Los equipos que ven en negro, pues son los racks de cómputo, el equipo de IT, donde viene todo el tema de los datos y de la información que maneja. Al lado de la parte de abajo tenemos los equipos que son las unidades de enfriamiento, y lo que vemos en el piso, que se ve un poco curioso, bueno, pues es el piso elevado. Un piso elevado que me permite hacer acondicionamiento del cuarto desde la parte de abajo del centro de datos. Más adelante veremos los diferentes tipos del flujo de aire. Aquí lo interesante que quiero que vean es un arreglo muy esquemático de cómo está funcionando un centro de datos, es decir, tenemos las oficinas ahí al fondo, tenemos cuartos de bombeo, tenemos este cuadrito que están unos equipos como tanquecitos verdes. Bueno, no son tanques, son las unidades generadoras de agua helada enfriadas por agua. Por tanto, tenemos una torre de enfriamiento ahí afuera que está como en gris, y el azul es un tanque de agua que me suministra agua al sistema. Lo que tenemos en rojo allá de aquel lado es un tanque de diésel que me va a estar suministrando energía al generador de energía eléctrica con motor que está ahí en la parte de arriba, que es adicional a la entrada de energía eléctrica, que es la pequeña línea esa gris que se ve ahí abajo, que es la que alimenta a los tableros de distribución de energía, es decir,
Aquí está mostrada la redundancia en algunos sistemas. Tenemos evaporadoras también, en la parte arriba de la torre de enfriamiento tenemos evaporadoras que también dan sistema de refrigeración por expansión directa a las unidades de enfriamiento. Tenemos este apoyo para este tipo de centro de datos que me da la posibilidad de que en cualquier falla, cualquier otro sistema pueda soportar tanto en cuestión de alimentación eléctrica como en alimentación de aire acondicionado. Y ahí, bueno, pues ahí está la ubicación del enfriador que les mostraba hace rato, que son los enfriadores tipo scroll, que son determinados ¿cómo se llama? De 80 toneladas y menores de 200 toneladas se usan tipo tornillo, y para cargas de mayores de 200 toneladas podemos utilizar sistemas centrífugos. ¿Qué bondad tienen estos equipos enfriados por agua? Bueno, pues sabemos que tienen mayor capacidad de enfriamiento que los enfriados por aire, y pues obviamente en temas de espacio ayudan bastante porque son equipos que puedo tener dentro de un cuarto o dentro de un sótano ahí al interior del centro de datos. Sí generan un poco de ruido, no mucho, pero tienen mucha capacidad de enfriamiento y además no son como un sistema enfriado por aire. Más adelante veremos. Ahí, bueno, tenemos la indicación del intercambiador de calor o de la torre de enfriamiento, y esta es la diapositiva que está interesante que analicemos. Ahí tenemos, en la parte de arriba tenemos un generador de agua enfriado por agua, tenemos su torre de enfriamiento, su evaporador, y tenemos el chiller que va al interior del cuarto con su sistema de bombeo redundante, y cómo es que funciona para la alimentación del equipo adentro del centro de datos. A diferencia de abajo, que es un enfriado por aire, donde no ocupo una torre de enfriamiento, no ocupo un sistema de bombeo primario para el agua de enfriamiento, porque pues el equipo ya lo viene todo incluido. La diferencia es que, bueno, estos equipos no dan las mismas capacidades que da el enfriado por agua. Las capacidades máximas que pueden llegar a tener es de 1000 a 1500 toneladas, y ya estamos hablando de un equipo que puede llegar a medir 14 metros. O sea, el principal problema de este equipo, de los enfriados por aire, es dónde lo pongo, porque están muy grandes, cuando más, y es un problema luego ubicarlos. Que luego, bueno, también en algunos lugares el espacio no es ningún problema y finalmente se pueden colocar en cualquier lado, ¿no? Pero muchas veces la disponibilidad del espacio es importante. Aquí está lo del tema de distribución de aire, y esto es muy interesante. Lo que tenemos aquí a la izquierda es la unidad CRAC o CRAC, que tiene la peculiaridad de hacer la alimentación por piso. Muchas veces llegan a tener la inyección de aire por el frente cuando no tengo esta disponibilidad del piso. Pero si vemos el flujo de las flechitas, que es el flujo del aire, ahí el equipo se dedica a acondicionar esta cámara plena en el piso, que es a lo que le llamamos el piso falso o piso elevado, que puede llegar a medir entre 60 incluso 90 centímetros de alto, que eventualmente también se utiliza para la distribución de cableado de comunicación eléctrico. Está estrictamente prohibido pasar cualquier tipo de tubo, el que sea, no puede pasar ni agua por ahí, nada de nada, por obvias razones, pero lo que sí pasa es cableado, charolas, y eventualmente estaría pasando el aire acondicionado. Obviamente es un piso que es limpio, que tiene que estar debidamente limpio, sin polvos, justamente porque el aire está circulando por ahí, y ahí donde estamos viendo las salidas hacia el exterior de los servidores o de almacenamiento de servidores a través de rejillas en el piso. Es decir, nosotros determinamos por dónde quiere que salga el aire para que acondicione ese y esté enfriándolos, y obviamente al hacer el intercambio de calor con el equipo, el aire caliente, como sabemos por su actividad y densidad, es más ligero, se va para arriba, y el retorno de la unidad de aire acondicionado lo toma desde arriba y lo
y lo vuelve a enfriar. Este es pues digamos, uno de los primeros bosquejos para la solución de centro de datos. Conforme ha pasado el tiempo, estos sistemas han cambiado. Hay equipos que ya funcionan de manera dedicada, que pueden ir adentro de los racks para condicionar directamente adentro del crack. Digamos, hay muchas soluciones ya que vamos a empezar a analizar más adelante, pero digamos, esta fue como que la primera solución. Después alguien dijo, no, pues es que tenemos que inductar el aire caliente para canalizarlo de manera más eficiente, porque obviamente en la anterior diapositiva, pues el calor se disipaba por todo el cuarto, ya que el aire había pasado por los equipos de almacenamiento y bueno, podíamos tener algún problema. Entonces, por ahí a alguien se le ocurrió que podíamos poner en un ducto el aire caliente, nos ahorramos un poco del piso elevado y lo que les comentaba, hay cracks que tienen inyección por adelante, por frente del equipo y está acondicionado de manera directa y ya no tenemos piso elevado en caso de que no requiriéramos los pisos elevados, pero normalmente se requieren más que el tema del aire, por el tema de las conexiones eléctricas y de IT que se requieren para los racks de comunicación. Luego, aquí tenemos unos ejemplos de lo que se conoce como pasillo frío, pasillo caliente. Ustedes en el diseño de centros de datos van a escuchar mucho esta terminología del pasillo frío y pasillo caliente, porque como les comentaba, el primer bosquejo, pues fue como que de los primeros intentos para resolver un centro de datos. Probablemente esto ha evolucionado y los equipos de IT han evolucionado también y las demandas, y bueno, las demandas de calor que tienen han ido aumentando conforme al tiempo. Entonces, los ingenieros de aire acondicionado se las han tenido que ingeniar para darle solución al tema del calor y decidieron diseñar los centros de datos en función de pasillos. Es decir, en el primer ejemplo, tengo una unidad de enfriamiento, un crack que está inyectando aire por el piso elevado y luego lo saca el aire por un solo pasillo, es decir, solamente tengo rejillas de salida de aire en ese pasillo y ese le llaman pasillo frío. Obviamente el aire hace su trabajo, enfría a los racks de comunicación y los pasillos que tienen la parte de atrás son los que contienen el aire caliente y se va. Estos pasillos están aislados, es decir, en este primer ejemplo tenemos el contenedor de pasillo caliente aislado, es decir, la descarga de aire caliente de los equipos rack, de los racks de comunicación, se encuentra aislados por gabinetes de acrílico, ¿no? Que no permiten que el aire caliente ande divagando por todo el cuarto y lo concentran en un túnel dedicado a eso para que salga el aire caliente hacia el techo y el equipo crack lo absorba. Lo mismo pasa en el siguiente dibujo, pero ahí es a la inversa. Ahí lo que estamos aislando es el pasillo frío, es decir, estos equipos requieren tanta demanda de enfriamiento que ha sido importante aislar de manera específica el aire frío para que pase a través de ellos y no ande divagando como en la primera, que en la primera vemos que el aire frío pues se puede dedicar al rack, pero a lo mejor una buena parte se me va hacia el cuarto. En el siguiente no permitimos que el aire frío se me ande divagando por el cuarto y lo que ande divagando sea el aire caliente, ¿sí? Eso a lo mejor puede requerir algún otro equipo independiente para acondicionar el cuarto, pero bueno, eso ya es otro tema, como les comento. Un centro de datos no es una zona de confort, no es para que alguien esté ahí disfrutando. Es una zona de tránsito. La persona que entra a un centro de datos es porque va específicamente a hacer una operación en un equipo y se sale. O sea, no es que esté ahí a gusto. Así es que realmente a veces no importa que el cuarto esté caliente siempre y cuando los racks de comunicación estén fríos. Entonces, esa es la filosofía de la diapositiva de en medio. Y de la última, bueno, pues ya ahí tenemos digamos que una combinación de la anterior donde estamos utilizando el plafón, la parte de arriba, como cámara plena para la absorción de aire caliente sin inductarlo y lo que sí inductamos son las descargas de aire caliente de los racks hacia el plafón, de tal suerte que ya no permitimos
que el aire caliente ande divagando por el cuarto y se concentre el aire frío solamente en enfriar y el aire caliente salga por estas como chimeneas, les digo, diseñadas de acrílico, que se ven muy bonitas, para descargar el aire caliente. Entonces, esto es como se gestiona un poco el flujo de aire dentro de un centro de datos cuando tenemos una solución específicamente con cracks. Ya les digo, hay algunos proveedores, como mis amigos de Schneider, que tienen unidades de enfriamiento que parecen gabinetes racks, es decir, los ven, parece un rack de comunicación, pero no lo es. Es una unidad con un sistema de enfriamiento propio que distribuye el aire al interior de los racks sin llamar mucho la atención, dan bonita visibilidad al tema y se ven muy, muy padres. Ahí, bueno, lo que estábamos comentando ya en un diagrama un poco más amigable, tenemos el pasillo caliente aislado, lo que se ve así como escalerillas, pues son las rejillas del piso elevado que me permiten la salida del aire frío que viene del piso, y las rejillas de concentración del aire caliente están sobre los pasillos aislados, de tal suerte que tengo un flujo de aire más controlado. En una simulación se vería una cosa así en un pasillo, en un pasillo de enfriamiento aislado, es decir, como vemos ahí, les comentaba, se hace una especie de cámara de contención de acrílico, que es lo que vemos en los cuartos en azul, donde tenemos la salida de aire concentrada específicamente en enfriar los racks, que son los equipos en negro, y el calor, ahí de manera un poco exagerada, porque igual hasta parece como incendio, pero no lo es aire caliente, fluye a través del cuarto. Como les comento, no nos interesa que el cuarto se caliente, lo que nos interesa es que se enfríen los racks de comunicación. Entonces, bueno, pues el aire caliente puede andar en el cuarto y no pasa nada, las personas técnicamente no andan por ahí mucho tiempo, un calor que se puede aguantar. Ahora, pues otro tema importante, ¿no? Sobre el tema y lo que estábamos platicando con Fusión hace un momento. Tenemos que en los años 90 los servidores estaban dedicados solamente como centros de datos, pues de manera local para las empresas. En los años 90, pues empezaba el tema del auge del Internet, estábamos con el tema de buscar la información, empezaba el Google, empezaban empresas de este tipo, pero digamos, toda la información requerida estaba de manera local. En los años 2000 se vino una explosión del Internet muy, muy, muy importante. Ahí tenemos el uso de, bueno, los usuarios de Internet a nivel mundial. Estamos hablando que del 2000, que eran de 0.4 billones, para el 2010 ya eran 2.0 billones de personas usando Internet. ¿Me decías algo, Marta? No. Ok. Y bueno, pues de para acá, lo que es el actual, pues tenemos una explosión, una explosión del consumo de contenidos. Ahora la demanda de datos es impresionante. La gente que está usando aplicaciones como TikTok, que son una serie de videos cortos, no saben la cantidad de información que están generando en cuestión de bytes y megabytes que se tienen que guardar en algún lado. Entonces, a raíz de la pandemia, como les decía más temprano, pues mucha gente salió perdiendo en estos temas, pero no los amigos de los centros de datos, que realmente han requerido de aumentar sus capacidades de almacenamiento gracias al TikTok, gracias al YouTube, gracias al Facebook, y de que gracias a las personas que han tenido que estar en sus casas, pues han aumentado la demanda del consumo de estas aplicaciones y generando una cantidad impresionante de contenidos que, como les digo, se tienen que guardar en algún lado. Y ahí vemos la gráfica de abajo, ¿no? Los consumidores de Internet y su tráfico, ¿no? Que está en exabytes por mes. O sea, en el 2012 estamos hablando de 26 exabytes por mes de consumidores de Internet. En el 2017 estamos hablando de 76, o sea, un aumento muy, muy importante. Y bueno, ya quiero ver las gráficas para el 2020, que serán tal vez el doble de eso, porque pues la pandemia nos ha orillado, ¿no? A empezar a usar los contenidos y usar el Internet para todo lo demás, para las compras, bueno, en fin.
ahí vemos claramente, ¿no? El tráfico de Internet, cómo ha aumentado en cuestiones de video, cómo ha aumentado en cuestiones de web y de data, y cómo ha aumentado en cuestiones de compartir archivos, ¿no? El WhatsApp ahorita muy recurrido para compartir todo, fotos, presentaciones, documentos, todo se comparte por WhatsApp. Entonces, ahí tenemos otra gráfica, ya para no ahondar mucho en tema de la inversión que ha representado para los dueños de centros de datos, el generar toda esa infraestructura para almacenar todos esos contenidos que se están generando, ¿no? En el año 2000 estamos hablando de 15 billones de dólares que se invirtieron para generar estos edificios, centros de datos, y para el 2020 la inversión es de 80 billones de dólares para guardar todos los contenidos que la gente guarda en la nube, para todos los contenidos generados por celulares y para todos los contenidos generados por videos, pues de los mismos celulares. Entonces, pues es un buen negocio esto de los centros de datos. Vamos a empezar a rematar la presentación para atender un tema muy importante y crucial dentro del aire acondicionado que redunda en la operatividad y en los rendimientos. Me refiero a los costos de operación que genera un centro de datos, y eso se refiere a un solo indicador muy crucial que le llaman PUE, o el Power Usage Effectiveness, o sea, la efectividad de uso de la energía. Y bueno, ahí comenta rápidamente, ¿no? Ante el auge de la Big Data y tecnologías como el Cloud Computing y la creación de centros de datos eficientes y comprometidos con el medio ambiente y el ahorro de energía, se convierte en una necesidad de primer orden. A ver, perdón. Entonces, ya solo a nivel ambiental, sino también económico, ya que un edificio de este tipo gasta más de un 30% de su presupuesto en energía y gastos de mantenimiento. Como dato curioso, el aire acondicionado en un centro de datos se gasta la mitad de la energía que consume. O sea, si un data center es de 8 megawatts, de 80 megawatts, el aire acondicionado se consume 40. Entonces, es importante cuidar la eficiencia de estos equipos y va mucho de la mano en la manera en cómo los diseñamos. Existe el parámetro que mide la eficiencia o no en un centro de datos, y este es el PUE, ya decíamos cuál es, que se calcula dividiendo la energía total del data center entre la energía consumida de los servidores. Cuanto más se aproxime la cifra resultante a 1, más eficiente será el centro de datos, lo que se traducirá en mayor ahorro para la empresa. Por ejemplo, si un centro de datos tiene un PUE de 2, significa que por cada vatio de energía que alimenta a los servidores, otro vatio va para la refrigeración o la iluminación u otros sistemas, lo cual no lo hace eficiente. O sea, si mi centro de datos consume 80 megawatts y mis equipos de aire, iluminación y etcétera consumen otros 80 megawatts, estamos hablando del doble. Entonces la eficiencia de ese centro de datos no es funcional. Y aquí una tabla más representativa, ¿no? Dice, por ejemplo, cuáles son los inputs o los datos de entrada para tener un caso de PUE muy elevado, ¿no? Si tenemos un economizador, bueno, si no tenemos un economizador, si no tenemos un sistema diabático de enfriamiento, si la iluminación está por encima del 1.5, si la alimentación de misceláneos de IT está por encima del 6%, si los sistemas de pérdida de energía están en un 10%, si los aires o el evaporamiento de enfriamiento está por arriba de los 65 grados y las presiones de los ventiladores arriba de 2.0 pascales, bueno, pues ahí tenemos un aumento en este indicador de eficiencia que está ya en este parámetro, ¿no? ¿Cuáles son los inputs que nos pueden ayudar a hacer una reducción en el PUE? Bueno, pues utilizar economizadores, utilizar sistemas adiabáticos, utilizar iluminaciones eficientes, utilizar o tener rendimientos bajos de gasto de energía. En fin, los valores de PUE se predicen mediante técnicas de simulación de uso, es decir, no es que me ponga yo a medir este parámetro ya que construí el centro de datos y lo empecé a operar. Esto se puede calcular desde antes, ¿no? Y bueno, ahí están las fórmulas básicas para que nosotros como ingenieros de aire acondicionado contribuyamos a una disminución del PUE si garantizamos
una eficiencia del flujo de aire y de los sistemas de enfriamiento. Ahí estamos viendo que si tenemos un flujo de 0.5 watts por cada CFM, tenemos un buen rendimiento de energía, y si tenemos un consumo energético de 0.5 kilowatts por tonelada de enfriamiento, pues entonces tenemos una buena eficiencia del sistema de enfriamiento. Ya les comento, el aire acondicionado es de los sistemas críticos que consumen más energía en un centro de datos después de los propios racks. O sea, los racks son los primeros y los segundos el aire acondicionado. Entonces, como ingenieros de aire acondicionado, es nuestra responsabilidad diseñar sistemas que sean más eficientes basados en las normatividades que les acabo de mencionar. Y ahí otro dato curioso para los que pensamos que el lugar no importa, ¿no? Ahí tenemos una comparativa de curvas de PUE de un data center que presenta las mismas características que presenta que presenta un data center en Helsinki y el otro en Singapur. Es decir, que tiene los mismos consumos energéticos, los mismos equipos de data center, los mismos equipos energéticos, los mismos transformadores. O sea, tiene todo similar, incluso hasta los equipos de aire acondicionado, pero observemos, en Helsinki los niveles del PUE están en 1.26, 1.27, son pues muy efectivos, ya quedamos, entre más cerca esté del 1, es más eficiente. En cambio, en Singapur tenemos el PUE de 1.43, 1.45. ¿Por qué? Porque en Singapur, pues que está como a nivel del mar y tiene concentraciones de humedad alto, el clima no nos ayuda a el control de los sistemas de aire acondicionado, es decir, en unos equipos de aire acondicionado trabajando en condiciones adversas trabajan más. O sea, si el aire viene muy húmedo, pues entonces va a tener sistemas de deshumidificación dentro de los equipos. ¡Pum! Un costo, un consumo. Si el aire es muy seco, bueno, entonces ahora tengo que meterle humidificadores. ¡Pum! Otro costo, otro consumo de energía. Entonces, es importante cuidar el lugar donde se va a instalar el centro de datos para que el clima nos ayude a controlar estos niveles del PUE, que evidentemente entre más eficiente sea, pues tenemos mejores beneficios económicos, que al final del día, pues eso es lo más importante, ¿no? Aquí dejo algunas de las referencias utilizadas para esta presentación. Y no me queda más que agradecerles a todos ustedes por su atención. Espero que haya quedado claras algunas de las ideas. Si no, pues le voy a pedir a Marta que nos apoye con las preguntas que se han generado de esta presentación. Sí, con gusto, ingeniero. En el chat no tengo registrado nada. No sé si alguien tenga alguna aportación, alguna pregunta. Este es el momento, incluso pueden abrir el micrófono. Bueno, si no hay nada más que decir, ingeniero, muchísimas gracias por su aportación y su presencia esta mañana. Voy a dejarlo con mi jefe, mi querido y admirado Gerardo Bautista Sánchez, para cerrar esta conferencia. Gerardo, es tuyo el micrófono. Muchísimas gracias. Antes que nada, agradecerle, ingeniero Andrés. La verdad es que estamos muy contentos con su presentación. Nos ha abierto el panorama a nuevas aplicaciones de estos sistemas de aire acondicionado. Es diferente verlos a lo mejor en ocasiones en teoría y ver los equipos trabajando en el laboratorio, y a veces uno no se alcanza a imaginar todas estas posibles aplicaciones que podemos llegar a tener, todas las necesidades que se pueden tener allá afuera. Es cierto que por el cambio climático y demás, pues cada vez vemos y convivimos más con sistemas de aire acondicionado, de ventilación, de calefacción, pero no hay nada como que un egresado regrese a su alma mater y nos explique cómo es que él ha trabajado y cómo es que él ha desarrollado estas tecnologías. Le agradecemos muchísimo, ingeniero. No, pues muchísimas gracias. Estoy muy contento. Espero que el tema haya quedado ahí, si no claro y bien definido, sino en la curiosidad de los que nos están escuchando para que investiguen, para que se metan y para que vean en esto una oportunidad de negocio en una situación actual tan compleja, que veamos que de las crisis, cuando muchos pierden, unos ganan.
Y el negocio del centro de datos es de los negocios que ha ganado bastante, ¿no? Por las gráficas que ya les mostré. Y enfocarse en eso, concentrarse en decir, bueno, yo quisiera trabajar en un centro de datos, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo entrar? En fin, sembrarles ese gusanito para que encuentren nichos de oportunidades ahora que los tiempos están como complicados, ¿no? Así es, muchísimas gracias y la verdad es que buscaremos seguir en contacto con usted para poder seguir intercambiando experiencias, para poder seguir aprovechando de tu expertise en esta industria. Y pues no me queda más que agradecerles a todos. Por acá en el chat nada más nos preguntan que si nos puedes dejar tu correo para alguna consulta. Sí, le estoy Y escribiendo mi correo personal. Ahí está. Para cualquier pregunta posterior que pueda salir o compartirles las diapositivas con mucho gusto. vale, muchísimas gracias. Seguimos en contacto, ingeniero. Te agradecemos mucho por regresar a tu escuela. La CIMA Azcapotzalco pues está cumpliendo 33 años y nos da mucho gusto celebrar y festejar estos 33 aniversarios con nuestros egresados. Perfecto. A todos, a nombre del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad de Azcapotzalco, les damos las gracias por su atención, por su participación y sobre todo a usted, ingeniero. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Igualmente, que tengan buen día a todos. Síganse cuidando. Hasta luego. Hasta luego, gracias.